Mire lo que dice Mateo capítulo 15 versículo 21. ¿Lo tiene ahí? Dice así la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: saliendo Jesús de ahí, ¿lo encontró? Se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, ¿lo encontró, hermano? Me parece que todavía lo busca. Dice: Señor, escuche, hijo de David. ¿Qué dice? ¿Cuáles fueron las palabras de esta mujer cananea? Dice: ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, escucha estas palabras, grande es, ¿qué, hermano? Tu fe, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Primeramente, hermano, quiero que usted pueda observar ciertas cosas en estos versículos que acabamos de leer. De que el Señor, ¿de dónde venía, hermano? Venía de seguir su labor, de igual sanar a las personas, de ayudar a las personas, de predicar las buenas nuevas. De esa misma labor venía el Señor en esta ocasión aquí. Cuando la Escritura menciona la región de Tiro y de Sidón, quiero que se dé cuenta de que eran, hermano, una zona donde no era Israel. Era un lugar que estaba catalogada como enemigo de ellos. Usted quiero que vea que el Señor no hizo ningún reparo de aún seguir haciendo milagros, aunque no fueran solo para ellos. Y yo quiero que nosotros prestemos atención a eso, porque ¿cuántos de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a hacer bien a aquel que es nuestro enemigo? Nosotros nos sentimos cómodos o nos es fácil ayudar a alguien que nos cae bien, que quizás es hermano de Cristo, que no es mala persona, pero ayudar a alguien que procura hacerte daño, ¿cuántos realmente de nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso? Mire, hermano, esta región que encontramos aquí era una región pagana, era una región donde no tenía algo, digamos, que el Señor tendría que tener consideración, porque Él vino a ellos. Por eso dice claramente, Él vino a las ovejas perdidas. Estaba hablando de aquellos, hermanos, que en algún momento por la ley que habían, la ley que habían puesto los fariseos, esa interpretación que le habían dado de la ley, ya ellos básicamente estaban perdidos, ellos estaban sin esperanza. Entonces vemos ahí de que esa zona era, si usted estudia un poco más, era el lugar donde era originaria Jezabel. ¿Usted sabe quién era Jezabel? Aquella que mandó a perseguir a Elías. O sea, eso es algo de lo que nosotros tenemos que pensar. Por eso usted quiero que cuando leamos esto nos demos cuenta de la reacción que tuvieron los discípulos cuando esta mujer cananea se le acercó a Jesús. Vea claramente que fue una mujer que no era del pueblo no era israelita, no era de ellos, pero tenía una necesidad. Y en todo lo que hemos estudiado, algo que hemos podido observar, que Dios tiene compasión. Amén, hermano. Diga compasión, por favor, que muchas veces nosotros no tenemos, porque esa compasión está siempre condicionada de quién es y de dónde es, o qué me ha hecho o qué no me ha hecho. Entonces ahí estamos viendo las cosas un poquito más claras. Hermano, esta mujer no desconocía de Jesús. ¿Por qué? Porque vea la manera en la que se refiere. Cuando nosotros leemos el versículo 22, dice: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo: Señor, ¿qué dice ahí? Hijo de David. ¿Usted sabía que este era un título? Y solo los que conocían realmente las escrituras o la ley podía entender o podía saber a quién le tenía que dar este título.
O sea que ella ya reconocía que Jesús era el Rey de Reyes. Y eso es lo que Mateo trata de nosotros mostrarnos en este libro, que Él es el Rey de Reyes. Y lo más triste es que el día de hoy, aún nosotros conociendo la Escritura, a veces dudamos que Él es el Rey de Reyes de nuestra vida, porque nuestro andar es totalmente diferente a lo que debería de ser un siervo que se somete a un reino, ¿verdad? Entonces, ahí vemos esta parte muy importante, la forma en la que ella se refiere a Jesucristo. Muchas veces la gente piensa que el Señor se rehusaba a hacer un milagro en la vida de esta mujer. Y vea esto, hermano, que esta petición de esta mujer no era para ella. ¿Para quién era? ¿Se da cuenta? O sea, pero el fervor o el insistir para que el Señor hiciera algo, a veces no es necesariamente tiene que ser para mí. Porque a veces eso nos pasa, hermano. Tenemos un amor ferviente para orarle al Señor cuando es algo para mí, en particular para mí. Pero ella lo hacía ¿para quién? Para su hija. Entonces vea la importancia que tiene el insistir en la oración cuando hay una necesidad. Porque nosotros el camino más fácil, y espero, hermanos, que usted tenga claro esto, porque en ninguna parte de la Biblia encuentra que el Señor le diga que usted tenga que aceptar o dejar de orar. En ninguna parte se encuentra eso. El Señor, aunque sabemos que Él es soberano en su voluntad, nosotros somos llamados a suplicarle, orarle y rogarle. O sea, yo no puedo detenerme y decir, yo creo que Dios es su voluntad. En ninguna parte de la Biblia usted encuentra eso. El Señor nos llama a nosotros, sin importar lo que estemos pasando, que no dejemos de orar, ni clamar, ni suplicar. Entonces vemos ahí que el clamor de alguien puede cambiar una situación, y eso es lo que vemos aquí. Recuerde, ella era de otro lugar, era de una tierra extranjera, estaba pidiendo por alguien que no era ella en sí, sino que era para su hija. Ni siquiera estaba la persona que lo necesitaba, no sé si me entiende. Jesucristo sanaba al paralítico, sanaba al ciego, al sordo, al cojo, porque estaba ahí, era obvio la necesidad, Él lo podía ver. Pero nosotros, hermano, yo le digo que sinceramente la gente, el camino más cómodo esa es la voluntad de Dios. Y yo lo he escuchado muchas veces. Y eso, ¿sabe qué es? Pereza espiritual. ¿Por qué? Porque con esa yo me cubro para que ya no le tenga que orar más al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Y entonces, como es la voluntad de Dios, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? Quedarte nada más a esperar que se cumpla lo que según la interpretación personal que tuviste debe de cumplirse. En ninguna parte de la Escritura está eso. Entonces vemos aquí la insistencia de esta mujer que dio su fruto. Si seguimos leyendo, dice, le dice la palabra del Señor. Mire lo que dice. Entonces sus discípulos le rogaron diciendo, despídela porque da voces tras nosotros. Se da cuenta ahí el corazón de Jesús y el corazón de los discípulos. Se da cuenta el corazón de Dios y el corazón que a veces nosotros podemos tener, como se está estorbando. Porque eso era lo que los discípulos le decían, despídela ya, decirle que sí, pero no. Porque ellos tenían en su corazón probablemente esa enemistad, tenían dentro de ellos que no eran amigos, que eran enemigos, que procuraban su mal. Entonces, ahí vemos, hermano, cómo el Señor se muestra en compasión para aquel que lo necesita. Nos recuerda, hermano, que Él no espera que nosotros nos desanimemos, sino que seamos insistentes. No importa lo que pasemos, y eso nos cuesta. Como creyentes, usted sabe que lo que más nos cuesta es ser insistentes. Nosotros no nos gusta insistir, porque eso implica seguir, hermano, clamándole al Señor. Ahí vemos, hermano, también el amor que tenían los discípulos y el amor que tenía Jesús. Ahí se refleja claramente. En otras palabras, hermano, ahí se puede ver el amor de Dios y el amor que a veces nosotros como creyentes podemos tener. La óptica, como miramos las cosas, es totalmente diferente. Y ahí lo vemos, porque eran los que andaban con Jesús. Eran los que acababan de ver el milagro que el Señor había hecho cuando alimentó a los 5,000. Esos eran los que Jesús le estaba diciendo, despídela. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Y respondiendo dijo,
versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿sabe qué? Ella lo que dice, escuche. Entonces, ella vino y se postró ante él diciendo, mire, primero humillación, ruego, humillación delante de él. ¿Qué? Le dijo, socórreme. Respondiendo él dijo, no. Si se da cuenta, perfectamente hubiera dicho, sí tiene razón, no ha sido llamado a nosotros, sino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Verdad? Hubiera dicho, no, pues ¿para qué le pido si esa es la voluntad de él? ¿Verdad que no? Entonces ahí nos damos cuenta que el insistir da su fruto. Y ahí sigue diciendo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sabe por qué menciona y le dice perrillos? Porque a todos los paganos, a todos, así los llamaban, perros. Para los israelitas así eran ellos, eran unos perros. ¿Se da cuenta? Esa palabra no sale por casualidad, era la manera en la que se refería. Pero Jesús ahí, hermano, algunos piensan de que Él no quería hacer el milagro, y no es eso. Lo que el Señor nos muestra en este pasaje, que cuando nosotros le pedimos a veces no da respuesta en el momento que nosotros quizás estamos esperando, lo que Él quiere ver es lo profundo de nuestra fe. Que quizás no vaya a ser como nosotros queremos, pero Él lo que está viendo es la profundidad de lo que nosotros creemos. Porque claramente le dice, entonces Jesús respondió y dijo, oh mujer, ¿qué dice? Grande es tu fe. Grande es tu fe, porque no se conformó con lo que el Señor le dijo. Y sabe que aquí nosotros podemos encontrar en Mateo capítulo 10, que también estudiamos. Mire lo que dice del versículo 5, por favor, en Mateo 10, si lo tienes ahí me lo pones. Dice Mateo 5, mire lo que dice la palabra del Señor. Y él mismo, mire lo que le había dicho a sus discípulos en Mateo 10:5. Dice así, entonces a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles, ¿qué dice? Escucha esto, no vayáis. Y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso menciona que saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Era una tierra pagana, una tierra gentil. Pero ahí mismo le daba instrucciones a sus discípulos y les dice, si no, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, antes de irles a predicar a ellos y hacer maravillas donde ellos, primero las voy a hacer en mi casa. Ahora, ahí cuando nosotros nos encontramos, vemos de que Jesús ya miraba una oposición del pueblo hacia él. Por eso ya era la oportunidad de expandir este evangelio. Y por eso es que usted y yo estamos aquí. Porque no se quedó en una exclusividad para el pueblo de Israel, sino que también ahora nosotros somos abarcados. Porque el primer mandato, la primera orden que le dio fue para que fueran a las ovejas perdidas de Israel, a ellos. Pero ya en ese punto, cuando vamos al capítulo 15, nos damos cuenta de que ya había resistencia, ya mucha gente estaba en contra de Jesús. Entonces, usted sabe que a los suyos vino y ellos no le recibieron. Entonces, él tenía que cumplir la palabra. A eso vino el Señor. Y estos milagros que vemos acá no fueron por casualidad. Amén. También vemos ahí, hermano, en los siguientes versículos, en el 29 y al 31, dice así. Y pasó Jesús allí y vino junto al mar de Galilea, subiendo al monte y se sentó ahí. Lo encontró. Y se le acercó mucha gente que traía consigo. Escuche, mire. Primero le dijo, así como tú has creído, así como sea tu fe, así se ha hecho. O sea, le hizo el milagro a la mujer cananea. Pero en su camino, otra vez se vuelve a encontrar algo que no era nuevo para él. Dice ahí que se le acercó mucha gente que traía consigo, ¿quiénes, hermano? Los prósperos, los bendecidos, los fuertes. No, hermano. Le llegaron ahí los cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Imagínense. ¿Qué otras enfermedades llevaba esa gente o tenía esa gente? Porque estas, las que menciona, son las más obvias. Pero habían otras ahí que podemos nosotros pensar que eran enfermedades emocionales. Enfermedades, hermanos, que quizás no eran tan evidentes, quizás enfermedades espirituales. Habían todo tipo de enfermedades. Por eso dice, y lo pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué dice? ¿Qué hizo el Señor? Lo sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados,
a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Por qué pasó todo esto? Porque Jesús vino a cumplir lo que había sido dicho acerca de él, ese Mesías prometido de Israel. Sanó tanto a aquel gentil o aquellos paganos de esta tierra lejana, pero también vino a sanar a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, ahí vemos, hermanos, que eso que estaban viendo en este pasaje, escuche esto, no era algo, quizás para nosotros no nos sorprenda, porque nosotros ya hemos leído todo lo que Jesús hizo. Pero para estas personas que estaban en ese momento, ¿sabe qué era lo que venía a la mente? Lo que dice Isaías 35:4. Mire lo que dice Isaías 35:4. En esta versión NTV. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y viene para salvarlos. Y cuando Él venga, escuche, estaba hablando de Jesús, estaba hablando del Mesías prometido. Y dice, y cuando Él venga, abrirá ¿qué? Los ojos de los ciegos, destapará los oídos de los sordos, el cojo saltará como el ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. ¿Sabe que eso es lo que ellos empezaron a recordar? Recuerde algo, que estas personas, aunque no tenían esperanza, todos pasaban por la escuela. ¿Se recuerda? Eso lo estudiamos. Todos desde pequeños estudiaban la escritura. De acuerdo a la capacidad que tenían, iban avanzando, iban avanzando. O sea que no eran niños que le empezaban a cantar el arca de Noé, llegaron adultos y lo único que sabían era el corito del arca de Noé. No, sabían la escritura. Y cuando ellos vieron los milagros de Jesús ahí, que le daba vista al ciego, levantaba al cojo, hermano, al paralítico, lo primero que ellos miraban era, este es el Mesías prometido. Porque le venía a la mente lo que estaba escrito acerca de él en Isaías 35:4. ¿Me entiende? O sea, él vino no vino a impresionar por los milagros. Él lo que vino fue a hacer lo que estaba escrito con respecto a él como el rey de reyes. Amén. Esos milagros no son una casualidad. Ahora le voy a decir algo. Por eso nosotros debemos de tomar muy en serio cuando asistimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque usted no sabe el momento cuando el Señor puede hacer algo en nuestras vidas. Él lo puede hacer en su casa. Pero ¿por qué la multitud seguía a Jesús? Porque ¿sabe algo? Yo creo que cuando nosotros buscamos al Señor, lo podemos buscar de una manera muy personal. Lo podemos buscar en nuestro hogar, en nuestro tiempo íntimo. Pero ¿sabe por qué? Muchas veces el Señor hace las cosas en público para que la gloria sea para Él. Porque mucha gente Dios la puede sanar en su casa. ¿Y qué es lo que dice? Me tomé una pastilla. El Señor le quitó quizás un malestar, pero dice, es que después de eso me fui a tomar una pastilla. ¿Sabe qué hacemos? Ni siquiera le damos mérito al Señor de que Él pudo obrar en nuestro cuerpo, sino que le damos mérito al remedio, al descanso. Le damos a cualquier cosa, menos a Él. Entonces por eso el Señor hacía estos milagros, para confirmar lo que estaba escrito de Él. Y yo quiero decirle en esta noche, de que a veces no tomemos venir a la iglesia como una reunión rutinaria. ¿Por qué? Porque en una reunión como esta es donde los oídos de los sordos se abren, donde la vista de los ciegos espirituales se puede abrir, donde Dios puede transformar nuestras vidas. ¿Cómo el Señor va a abrir los ojos o los oídos, hermano, de los sordos o del ciego? Si no es a través de la palabra, de lo que puede hacer su Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Yo pensé que le iba a dar un aplauso al Señor, ¿sabe? Porque para ellos era importante. Por eso donde iba Jesús, allí estaba la multitud. Pero nosotros, hermanos, y mire, somos tan mañosos. Bueno, me voy a poner yo de ejemplo, hermano. Somos tan mañosos. Mire, ¿sabe cuántas veces yo he escuchado esta frase? Yo no necesito 4 paredes para adorar a Dios. Mire, esa es la peor mentira que una persona en sí misma se puede decir. Es una gran mentira. Bíblicamente usted no encuentra a nadie, hermano, que pueda sobrevivir en este evangelio solo. Y le voy a decir por qué. Porque recuerda a Elías cuando fue huyendo de Jezabel. Estaba allá y estaba renegando del Señor después que lo había usado, después de matar a aquellos profetas. Y el Señor le dijo, tú estás equivocado, Elías. Yo tengo un remanente que no ha doblado rodillas ante eso. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Ve donde ellos. ¿Sabe por qué? Porque solo no puedes. Mire lo que le pasó a Jonás.
El Señor lo usó, estaba solo. Hermano, a veces menospreciamos el poder nosotros reunirnos y miramos esta reunión como algo rutinario, el venir a la iglesia. Y ese es el peor error que podemos cometer. Si podemos, hagámoslo. Amén. Si no podemos y a veces no se nos permite, como pasó un tiempo atrás, pues hay que respetar. Y uno sabe que estamos en las manos del Señor, pero vivimos también como en las manos de Dios, en su protección, pero con la prudencia que a mí me corresponde. Pero cuando ya estamos en una situación como la que estamos viviendo, hermano, de verdad, honestamente le digo, difícilmente una persona creyente va a sobrevivir sin poder congregarse. Es difícil, porque el cuerpo de Cristo tiene que estar junto. Amén. Entonces ahí vemos esto, como el Señor hizo esos milagros y como Él, a través de ellos, confirmó que era el Mesías prometido y el pueblo lo identificaba. Claramente ahí vemos, y aquí es la oportunidad que tenemos quizás para que nuestros ojos se abran, nuestros oídos se abran, para que aquel que no conoce a Cristo lo pueda conocer y pueda caérsele la venda de sus ojos y ver cómo es este evangelio. Porque a veces nosotros creemos que con contarle, hermano, si no, no habría necesidad de congregarse. Pero hay gente que usted puede ver que no resiste estar en la iglesia. La gente no resiste. ¿Y sabe qué? Ahí podemos encontrar algo muy interesante cuando leía este pasaje. Que esa mujer cananea fue ella a suplicarle a Jesús. No fue la hija. ¿Por qué? ¿Cuál era la condición de esa hija? ¿Qué dice que tenía? Hermano, muchas veces no le estoy diciendo que la gente no viene porque está endemoniada. No, yo no le estoy diciendo eso. Pero a veces, hermano, no resistimos a escuchar la verdad que Dios tiene para nuestras vidas. No nos molesta, nos retuerce, hermano. Es como que nos están pullando. Es como cuando usted se hizo una herida y le están metiendo una aguja y le están costurando, a usted le duele. Prefiere tener la rajadura, que se le infecte, a que venga alguien y que le ponga unos cuantos puntos y le cierre esa herida. Prefiere la gente andar así. Prefiere andar ahí, hermano, lamiéndose esa herida y ahí hasta que llegará un punto donde le va a agarrar gangrena y ahí, mire, el remedio es volarle el brazo, la pierna, donde sea. Amén. Entonces vemos ahí, ya para terminar, hermano, así rapidito, que esa característica que encontramos aquí acerca de lo que es Jesús, ese rey prometido de Israel, vemos que es un Dios compasivo que provee. Diga conmigo, provisión, por favor. Mire, aquí vemos lo que dice la palabra en el versículo 32. Y usted, si tiene la Reina Valera, ahí arribita dice alimentación de las 4,000 personas. Esto no era nuevo, si venía de alimentar a 5,000. Veamos lo que dice la Escritura. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que está conmigo y no tiene que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron: mire, hermano, mire el corazón de los discípulos y el corazón de Jesús. Algunos estudiosos piensan que esto que decían los discípulos era como: Señor, tú eres el único que lo puede hacer. Pero eso es más que pensar que los discípulos sabían que solo Jesús lo podía hacer. Dice ahí: entonces los discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Aquí tenían más y eran menos personas. Se recuerda que en los 5,000 eran, ¿cuántos eran? 5 panes y 3 peces, ¿verdad? O 2. Aquí habían más panes. Estos seguro, hermanos, eran centroamericanos porque no les gustaba mucho el pan, ¿verdad? Hubieran querido tortillas o pupusas. Pero ve ahí, hermano, lo que dice la palabra. Vino Jesús y dio gracias. Escuche esto. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió. ¿Y a quiénes le dio primero? Y le dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí, hermano? Pero dígalo fuerte, hermano, por favor. Cuando usted come del Señor, ¿sabe lo que Él hace? Sacia. No queda de ver, ni come mucho, ni come poco. Sacia. Saciar es
lo que yo necesitaba para sentirme satisfecho. Y dice, y recogieron y lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Ahí, hermano, vemos que a pesar de todo lo que había pasado, Jesús seguía siendo el mismo Dios que provee. El mismo Dios que por compasión provee. Yo no sé si usted le ha pedido algo al Señor. Mire, le voy a decir, el Señor claramente lo había dicho antes. Esto me siguen por comida. A sus discípulos le dijo, ellos me siguen por comida. Y sabiendo eso, Jesús aún suplía esa necesidad. Mire, a veces venimos nosotros y a veces humanamente nos puede ser chocante que a veces usted venga porque quizás está esperando que Dios le dé algo. Porque a veces uno puede ser medio interesado, hermano. A ver qué puedo yo sacar, ¿verdad? Le voy a decir algo, Dios va a ver más que eso. Humanamente uno dice, no, pues así no, así las cosas no funcionan. Dios obra de una manera diferente. Dios va a proveer en medio de esa necesidad. En medio de esa necesidad, ¿qué era lo que sucedía con esas personas? Tenían 3 días, hermano, en que esas personas no habían comido. Eso es lo que dice la palabra. No fue un manjar, porque a veces oramos, ay Señor, yo quiero ir a comer a un restaurante caro y a mí solo me llevan a comer de $1, ya no es de $1, allá al McDonald's. ¿Verdad que a veces le puede quejar su familia? A veces la gente, hermano, a veces de la propia casa se quejan. Otra vez arroz con frijoles, le dicen. Oiga, hay gente que no come ni arroz ni frijoles. Y a veces uno puede ver a la familia que estamos en la casa, hay comida, abren la refri y hacen cara, dice. Nada les gusta. No hay nada, dice. Pucha, y uno que hubiese querido tener una refri así, llena de comida en su país. Aquí sabe que usted compra comida, hermano, la mitad se come y la otra mitad se la bota. La voy a guardar para mañana, dice. Hermano, pasa una semana y la termina tirando porque ya no le gustó. ¿Cuántos han botado comida? ¿Verdad? Porque cocinamos como que como que nuestra familia son 20 personas. Tampoco cocine como que usted es de 6 y va a cocinar para 2, ¿me entiende? O sea, de a la medida. Pero aquí, hermanos, somos así. Quiero decirle que el Señor ahí nos muestra que por esa compasión, Él, hermano, no dejó de proveer para aquel que necesitaba. Y aún el corazón de los discípulos, ahí podemos ver una cosa muy interesante, que Él siempre va a suplir esa necesidad. ¿Y sabe qué necesidad podemos ver? Que Él le dio a sus discípulos y luego los discípulos le dieron a aquellos. Hermano, nosotros tenemos aquello que necesitan los que no tienen a Cristo, aquellos que tienen una necesidad. Y sabe que es la palabra de Dios, porque el Señor nos la dio a nosotros. Mire claramente lo que dice ahí. Dice que el Señor agarró los panes, los bendijo y se los dio a sus discípulos, y sus discípulos se lo dieron a la multitud. O sea, Dios nos da a nosotros esta palabra, Dios nos alimenta a nosotros para que nosotros lo vayamos a compartir. ¿De qué le sirve, hermano, que toda la palabra usted se la quede y nada usted comparta? Se va a poner así bien, una palabra que no suene así, mire, hermano, bien así. De espiritual va a estar así, mire. Pero ¿de qué le va a servir si no la comparte con nadie? Por eso el Señor ahí vemos que Él provee para el necesitado. Y sabe que aquel que no tiene a Cristo necesita del Señor. Es una necesidad y quiere suplirle la necesidad. Y somos nosotros los llamados, los discípulos. Porque a veces podemos relacionar esto con lo material. Y sabe que más que Dios le pueda ayudar a alguien en lo material, lo que Dios quiere es que pueda cambiar su vida, pueda ser transformado. Si uno viene al Señor por interés, por algo que a ver qué puedo sacar a Dios, realmente no es eso lo que le importa. A Dios le interesa el alma. Dios quiere cambiar la vida de la gente. Y con ello vendrá la bendición, la provisión de parte de Él. Amén. ¿Me entiende? O sea, a veces solo queremos porque hay personas que pueden ver qué Dios le puede dar, como que fuera un juguete o qué sé yo. Lo usa y lo desecha. Y usted lo puede ver. Gente que usted quizás conoció, que conoce, estaba casi muriéndose allí en la clínica, en el hospital, pidiéndole: Señor, te traigo mi vida. Los levantó, el Señor los restauró. Mire, bye bye, Jesús. Va a volver a caer en cama y otra vez va a estar ahí chillando para que el Señor tenga misericordia. Dios sabrá lo que hará con eso.
porque a veces sí somos, hermano. Dios quiere más que eso. Dice Jeremías 31:25, y ya con esto termino, hermano. Porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Es a través de los discípulos, a través de usted, a través de mí, que realmente la gente de la sociedad puede ver compasión. Si nosotros no mostramos compasión, hermano, en poder llevar una palabra de bendición a la gente que no lo tiene, en que no podamos ser generosos, hermano, realmente no mostramos el amor de Cristo en nuestras vidas. Amén. Por eso nosotros somos el medio de provisión de parte del Señor. Mire, y le voy a decir esto: todo lo que Dios nos da lo hace para que podamos nosotros ayudar o bendecir a otros. Sencillo. Dios no le da a usted solo para que usted esté mejor que otros. No, esa es la razón por la que Dios lo bendice. Dios lo bendice a usted porque a través de usted, a través de mí, a través de todos los que estamos aquí, es que Dios puede ayudarle para proveer a alguien que lo esté necesitando. Porque la gente dice glory of God, hermano, para que Dios te dé un montón, pero sos duro, tacaño, dicen en mi país. Y viendo que quizás alguien cercano a ti está pasando una necesidad. Hermano, hay muchas razones por las cuales el Señor nos dejó esta palabra. Primero, para ver que aquel que tiene compasión para con todos y que Él va a proveer para el necesitado. Amén. Amén, hermanos. Espero de que hayamos aprendido un poquito en esta noche acerca de este capítulo 15 de Mateo. Le voy a pedir que allí donde usted está pueda cerrar sus ojos y le podamos dar gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad que el Señor nos ha dado. De primero, hermano, miremos a cómo el Señor puede obrar aún en medio de aquellos que son sus mismos enemigos, los detractores, los que puedan estar en contra de Él. Aún para ellos el Señor tiene misericordia y quiere que también nosotros obremos de la misma manera. Amén. Cierre sus ojos, le damos gracias a Él.